Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, mis hermanos, bendito sea Dios. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Torres, de nuestra hermanita, Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres. También les damos la bienvenida a nombre, bendito sea Dios, de María Visión Radio, que nos hacen el favor de recibir la señal y retransmitirla. Una servidora, Brenda Leiva, de ANE, Ciudad de México. Y como siempre vamos a empezar con una hermosa, poderosa, profunda y maravillosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, pues miren, este día, el tema que hemos puesto, hemos tratado hablando de temas pasados. Creo que el pasado fue el entender y darle gracias a Dios porque Él se revela a buenos, a malos, a santos, a pecadores, ¿no? Y siempre está esperándonos. Y esta vez es una pregunta la que hemos puesto como título de este programa. Y la pregunta es, ¿eres tú un turista espiritual y no te has dado cuenta? Y la pregunta va encaminada porque ni la menor idea cuántas personas de las que veamos este programa o de las que le hagamos el favor al Señor de retransmitirlo, de compartirlo, en alguna etapa de nuestra vida hemos sido turistas espirituales. ¿A cuántos turistas espirituales conocemos? Pues yo desgraciadamente lo tengo que reconocer, años atrás fui una turista espiritual, ¿sí? Y la primera vez que escuché esta expresión en ese sentido turista espiritual, recuerdo que en una charla nos las compartió nuestra hermana Tatiana Ricotoro, que en paz descanse. Y a mí me impactó muchísimo, ¿sí? El entender lo que es un turista, porque si hablamos de quién es un turista, la palabra turista, ¿cómo reconocemos a quién es un turista? Bueno, pues es una persona que tiene los recursos, por ejemplo, para viajar y organiza viajes, vacaciones, a veces en grupos, a veces familiares, y el turista hace un programa de recorridos
en diferentes países y va pasando inclusive de ciudad en ciudad y bueno, va admirando las bellezas, va gozando de lo que cada ciudad en cada lugar del mundo tiene. Pero la característica del turista es una persona que viaja y viaja y viaja, pero no se detiene en nada. Regresa a su destino inicial, en el cual pues algún tiempo va a vivir de recuerdos, de estar viendo fotos y por el estilo más o menos, mis hermanos. Entonces, un turista espiritual, ahora sí que hablando en términos del mundo, ¿sí? Y que es algo que hacen, que es agradable y que es hermoso viajar, conocer. Hay quienes dicen que los viajes ilustran, no lo dudamos. Aquí lo que queremos es ir a tratar en el terreno espiritual. Ser turista, mis hermanos, es muy peligroso. Ser un turista espiritual es muy peligroso. Y como referencia a este tema de si eres tú un turista espiritual o sobre la importancia de que lo compartas, mis hermanos, porque un turista espiritual está corriendo unos riesgos enormes y en la gran mayoría de los casos ni cuenta se da, ¿sí? Entonces pusimos como referencia el texto de Gálatas 6:7, consecuencias de ser turista espiritual. Y en este libro de Gálatas 6:7 del Nuevo Testamento se nos dice y se nos comparte lo siguiente: no se engañen, nadie se burla de Dios, se cosechará de lo que se siembra. El que siembra para la carne, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Más adelante nos dice, por eso mientras es tiempo, nos sigue diciendo este libro de Gálatas, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos. ¿Por qué quiere decir que mientras es tiempo? Bueno, pues analizar un poquito el que cosecha para la carne, mis hermanos, son las personas que viven para darse gustos, y no es que sea malo, viajar es padrísimo, pero que dentro de esos gustos ellos comparten también de lo que tienen con las personas que lo necesiten. Dentro de esos gustos hay ese espacio y ese tiempo para las cosas de Dios. Cosechar para la carne es, acordémonos que, y hemos hablado también de esto, los enemigos principales de toda persona, de todo hermano, que cree realmente que hay otra vida y desee salvarse, pues los principales enemigos son el mundo, la carne y el demonio. Ave María Purísima. Y en esto de la carne, pues tiene que ver eso, ¿no? De que vivimos para satisfacer lo que nos gusta, ¿sí? Comprar lo que nos gusta, viajar lo que nos gusta, pero cerramos los ojos ante lo que la palabra de Dios nos invita realmente para ser salvos, ¿sí? Y para entender que hay otra forma de vida después de la muerte, mis hermanos. Bendito sea Dios. Ahora, vamos a ir analizando un poquitito, porque dice también los que siembran para el Espíritu. Por eso hay otro texto bíblico que nos dice muy claramente, y sigue siendo, creo, San Pablo, cuando nos comparte que... no recuerdo si es el Señor o San Pablo, quienes dicen, el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
En una meditación que nos acaban de dar precisamente sobre ese momento en que nuestro Señor lo pone como ejemplo, el que quien hace algo que es agradable a Dios, cuando pone como ejemplo del que tenía 2 hijos y que le dijo al primero pues que se fuera a trabajar a su viña, y el primero le dice que sí va, y no va. Luego se lo dice al segundo, el segundo le dice que no tiene interés en ir, pero se arrepiente y sí va. Entonces, el Señor pone el ejemplo, cuál de los dos cumplió, ¿sí? Lo que es más valioso a los ojos de Dios. Lo estoy diciendo así a la memoria, si quieren ustedes, pero la carne es esa, ¿sí? La carne, no sé si tú, mi hermano, seas personas de que en automático muchas veces dice sí, claro que sí, o yo sí creo, sí, pero más bien lo dices así como para que no me esté molestando, yo sí creo, y yo con Diosito, él y yo nos entendemos a mi manera, así que les molesta, ¿sí? Entonces, pero hay la otra realidad, el que ante lo que la palabra de Dios les está diciendo, se resisten, ¿sí? Pero viene ese momento, bendito sea Dios, de meditar, y ese momento de arrepentimiento y decir, pero si es para mi bien, si es algo que el Señor quiere para mi bien, ¿por qué no hacerlo, verdad? Entonces vamos a hablar sobre los síntomas de un turista espiritual, mis hermanos, porque esta es la importancia de que podamos compartir. Les pediríamos que nos ayuden a compartir para que puedan identificarse entre nuestra familia, entre nuestros amigos, esos turistas espirituales, ¿sí? El turista espiritual de cuando en cuando puede recibir la palabra de Dios, puede escuchar un testimonio y puede decir que inclusive el turista espiritual puede inclusive ir a misa, ¿sí? Y salir haciendo comentarios como los que, no, qué bárbaro, estuvo padrísima la homilía que compartió el Padre. Y si tú le dices, pero padrísima, ¿por qué? ¿Qué dijo? Pues bueno, no me acuerdo, pero estuvo padrísima, en serio, estuvo padrísima. O sea, en el momento en que se le compartió, le gustó, pero no pasó de ahí. Su corazón, su mente, su alma no registró que no es nada más para que escuches y olvides, sino es para que escuches la santa palabra de Dios y la encarnes, mi hermano, ¿sí? Entonces ya se le olvidó. Nos pone muy claro el ejemplo el Señor de las semillas que se van sembrando en el camino, ¿no? Y cómo pues se van siendo desechadas. Esa es la palabra de Dios, que va siendo desechada, ¿no? Luego, bueno, ese es uno de los síntomas de un turista espiritual. Y de hecho, fíjense que a raíz de esto de los turistas espirituales, Santa Madre de Dios, recuerdo una visita, mis hermanos, que hicimos a Teotihuacán hace algunos años. Íbamos con Lilia y Arturo pues a promover, a ver si el Padre nos daba permiso de que iniciáramos casitas de ahí, el ANE, casitas de oración. Recuerdo que en ese entonces me dijeron, bueno, mira, vamos a misa de tal hora, terminando la misa, pues hablamos con el Padre a ver qué nos dice, si nos permite promover aquí en Teotihuacán, allá por cerca de las pirámides. Y durante la misa, pues yo pude captar 2 cosas que me parecieron muy importantes. Y al término de la misa le dije precisamente no me acuerdo si a Lilia o a Arturo, por favor, pregúntale al Padre si no tiene inconveniente en que hagamos unas preguntas a los hermanos que están saliendo de misa,
queremos saber su punto de vista en esto de lo que queremos promover. El padre muy amablemente dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces nosotros llevábamos un equipo de sonido y nos acercamos a las personas con el equipo de sonido y le poníamos el micrófono y empezamos, a raíz de lo que yo me había fijado en la misa, empezamos a hacer esta pregunta. Hermanito, buenos días. ¿Me pudiera compartir algo que te haya impactado del Evangelio, de la palabra de Dios que escuchaste ahorita? Y el hombre decía que el Evangelio de la palabra... Pues fíjese que no se oía bien, ¿eh? Entonces pues yo no escuché nada. Ahí en el área donde yo estaba, pues no se escuchaba bien. Ah, ok, gracias. Hermanita, ¿nos pudiera compartir algo de lo que la palabra de Dios, de lo que compartió el Padre en su homilía? Bueno, la verdad es que no la entendí muy bien, no recuerdo, pero es que yo estaba algo distraída, pero que yo le diga algo, pues no, en este momento, ¿qué dijo el padre? ¿Qué fue lo que dijo el padre? Y luego se voltean. Oye, ¿qué fue lo que dijo el padre en la homilía? ¿Qué escuchaste? Y la otra persona igualmente se queda así viéndola como diciendo, ¿cuál homilía? Mis hermanos, esas personas van a misa únicamente a hacer un check-out. Si Dios existe, sepa que viene a misa el domingo. ¿Cuál palabra de Dios? ¿Qué es lo que dijo y explicó el Padre? No, yo estaba pensando, y es más, somos de los que nos ponemos hasta atrás para que en cuanto termine la misa, salir corriendo, porque ahí sí que vamos a cosas importantes y nos están esperando, ¿sí? Y también, luego las misas son largas, son aburridas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas frases? Qué aburrida estuvo la misa. Mis hermanos, las misas no son un lugar de entretenimiento. Las misas son para salvar tu alma, ¿sí? Las misas son para que estés atento del momento que estás viviendo como testigo. Es que, bueno, les hemos recomendado muchas veces y ojalá ahora sí no solo compartamos, sino recomendemos también lo que en este libro de la Santa Misa, ¿sí? De lo que pasa en la Santa Misa, le revela el Señor y la Santísima Virgen a una mística boliviana. ¿Qué pasa en la misa que nuestros ojos no ven? ¿Sí? Pero la gente se queja y cambia de lugar o de iglesia porque en aquella el coro canta muy bonito, ¿sí? Y se nos comparte, obviamente son revelaciones privadas, pero se nos dice que en el momento de la misa somos trasladados todos al lugar mismo del Calvario. Estamos siendo testigos de ese momento en el que el Señor está derramando su sangre por nosotros. Y nosotros decimos, qué aburrida la misa, ¿sí? Y que la homilía, no, ni la menor idea. Esos son, mis hermanos, los turistas espirituales, ¿sí? Hay otros turistas espirituales, porque a veces hemos comentado que en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica hay más protestantes adentro que afuera. ¿Cuántos protestantes tenemos dentro de nuestras filas, llámense amigos, familiares, que se dicen católicos y se llevan protestando y atacando a la Iglesia, ¿sí? Inconformándose? Y bueno, todo les parece mal. Y empiezan a decir que en la iglesia todo está mal, y que si el padre, que si los grupos, pero para nada se involucran en nada.
Estaba leyendo un libro, déjeme ver si encuentro donde lo anoté, y que ojalá y lo pueda conseguir, aquí está, que escribió el cardenal Robert Sara, el perteneciente a la Congregación del Culto, muy estimado él en su momento por el Papa Benedicto XVI. Y el libro que escribió es, que le puso por título, Dios o nada. Y el título lo dice todo, ¿sí? Quien no tiene a Dios, mis hermanos, no tiene nada. Nada guarda, nada hace, en nada se involucra, ¿sí? Y vive una fe, hemos dicho a veces así como temporal, ¿sí? Una fe que se mueve, según ellos, por sentimientos, el clásico de voy a misa cuando me nace, y bueno, en esos casos nace muy pocas veces, ¿sí? Santa Madre de Dios, mis hermanos, por eso la importancia de compartir, ¿sí? Y con esta forma de vida, de ser turista espiritual, nos viene la tibieza. Y en cuanto a la tibieza, Santa Madre de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tibieza? Déjenme porque la palabra de Dios acerca de la tibieza, y si nos vamos, y ojalá puedas tomarte el tiempo, mi hermano, de ir a esta lectura en tu Biblia, que espero que no sea una Biblia que está empolvada en algún lugar, y bueno, que por lo menos si tengas Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, sí, el último libro de la Biblia, dice, refiriéndose, los turistas espirituales, mis hermanos, vienen aterrizando en la tibieza espiritual. ¿Y qué piensa y qué dice Dios de esas personas? Por eso es la importancia de compartir. Dice, yo sé, nos dice a ti, mi hermano, a mí y a todos a los que les vamos a compartir esta santa palabra de Dios. Yo sé lo que vales. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Desgraciadamente eres tibio. Ni frío ni caliente. Y por eso voy a vomitarte de mi boca, mis hermanos. Dice Dios. Y se refiere a eso. No eres ni siquiera incrédulo. Ni crédulo en el sentido estricto de la palabra. Es tan importante y el que podamos entender que para poder, porque la palabra de Dios también nos habla de la perseverancia, mis hermanos, no seamos de carrera de caballo y parada de burro. El programa pasado les hablábamos de la importancia de ser comunidad, de estar en comunidad, y para ser perseverantes es importante ser parte de, ¿sí? No solo denunciar lo que no nos parece, sino ser parte de las soluciones. Saber que todos los movimientos que existen, grupos, apostolados en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, somos los que formamos una verdadera comunidad. Y esa comunidad verdadera, que es la que Dios quiere, es la que se reúne a orar. Es en la que entendemos que esa es la familia de Dios. Una cosa es la familia carnal, que tenemos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, pero la comunidad es la familia que Dios va poniéndonos en nuestro camino y que son verdaderos hermanos en Cristo, a través de los cuales conocemos realmente quiénes somos, ¿sí? Y hemos compartido esta maravillosa experiencia que el Señor nos permitió durante muchos años en estos cursos de formación que nos daba el Padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, que nos decía eso, la comunidad te muestra tu verdadero yo, mi hermano, ¿sí?
Deja que te pisen el callo y va a salir tu verdadero yo. Pero está hablando de una comunidad, no solo una comunidad orante, sino una comunidad que entra al servicio de lo que Dios quiere, al servicio de nuestros hermanos más necesitados, nuestros hermanos encarcelados, nuestros hermanos enfermos, ¿sí? Y desde tiempo atrás les hemos prometido que les íbamos a pasar datos, ya vamos a hacerlo, de nosotros como apostolado de la nueva evangelización, mis hermanos, bendito sea Dios. Y es un apostolado que está, si hablamos de México como país, en más de 40 ciudades, ahorita ya no me acuerdo el número de países en el mundo, pero en lo que es México, 40 ciudades. Vamos a ir dándoles poco a poco algunos teléfonos por si en esta reflexión que esperemos que puedas hacer de tu vida espiritual, quieras incorporarte, ojalá aquí a nuestro apostolado o a los otros que están en esa ciudad donde tú vives, porque solo no podemos, solo no lo logramos. Necesitamos, sobre todo recordando que nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hizo fue formar una comunidad de 12, ¿sí? Y después se fueron formando las otras comunidades. Él quiere. De hecho, creo que es el libro de Proverbios donde dice, hazte amar por la comunidad. Constantemente se habla de comunidad. El Señor habla de comunidad, San Pablo habla de comunidad. También cuando un hermano se porta mal y vas y le haces la corrección fraterna aparte, luego le dices al otro que te acompañe porque no te hizo caso, terminas diciendo la palabra de Dios, pues díselo a la comunidad, que es un rebelde. Pero se está hablando de comunidad, común unidad entre los que entendemos que para salvarnos, mis hermanos, tenemos que voltear a los que están más necesitados. Voy a decir los números despacio, los teléfonos de algunos de los lugares donde estamos como apostolado. Le he pedido a mi hermanita Laurita Chávez que también ella nos haga el favor, si no tienes a la mano una pluma o un lápiz, que anotes, que vuelvas a entrar al chat, ya sea después de que termine el programa, y Laurita nos va a hacer el favor de anotarlos. Para gloria de Dios, nuestra comunidad está en Monterrey, Nuevo León, en el 81 12 55 97 41, lo repito, en Monterrey, 81 12 55 97 41, ahí te dan informes. En todas estas, si no es que en la gran mayoría, se tienen estos ministerios de servicio, mis hermanos, y diversos ministerios, y pues uno de los que más de los que más bendiciones recibimos en los comedores para pobres, para nuestros hermanos necesitados. En Guasave, Sinaloa, mis hermanos, en el 687-110-6063. Guasave, Sinaloa, 687-110-6063. También en el mismo estado, en el Rosario, con nuestra hermanita Cookie, es el 694-110-7418. Como les decía, están quedando registrados aquí. Gracias, Lauris. En Chihuahua, con nuestra hermanita Betty, 614-247-5708. Y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 834-126-1863. En los siguientes programas vamos a seguir dando más datos sobre en cuántos lugares, para gloria de Dios, estamos como apostolado de la nueva evangelización, y nos daría mucho gusto que si quisieras incorporar. Otro de los síntomas, regresamos. En esto de nuestro apostolado los invitamos a hacer oración en las casas, porque esa es la comunidad. Acuérdense que en el libro de Hechos de los Apóstoles se nos narra que en aquellas primeras comunidades cristianas la oración se hacía en el templo y en las casas.
Bueno, ahora quiero compartirles que algo ya lo he hecho en otros momentos, pero me nace volverlo a hacer porque creo que es importantísimo el darnos cuenta que somos personas o que no nos hemos dado cuenta, perdón, que somos personas que vivimos como turistas espirituales y peligrosamente nos vamos encaminando a esa tibieza donde la palabra de Dios nos dice: a los tibios los vomito de mi boca, Santa Madre de Dios. Bueno, voy a tratar de sintetizar esta experiencia, es una experiencia inclusive familiar. Estamos poniendo los ejemplos, no sé si me dé tiempo de poder ponerlos todos los que tengo aquí anotados, de cuáles son los síntomas de una persona que tiene esa situación de ser turista espiritual, pero también cuáles son los síntomas que se presentan en la persona cuando va iniciando una verdadera conversión. O sea, cuando una persona realmente va iniciando, mis hermanos, una verdadera conversión, ¿sí? No como turista espiritual, sino una verdadera conversión. También hay esos síntomas, recordamos la semana pasada hablamos de que el Señor le hablaba, que la palabra de Dios nos habla a buenos y malos, y que decíamos de que pues todos los que ponen y exigen, señalan y enjuician, y que erróneamente creen que las comunidades o los movimientos o los apostolados deben de estar llenos de personas santas. Mis hermanos, están llenos de pecadores que estamos tratando y que vamos en la lucha, que caemos y nos levantamos para la gloria de Dios, y que es precisamente nuestros hermanos de comunidad, nuestra familia espiritual, la que nos sostiene en esta lucha, ¿sí? Entonces, no somos comunidades de santos, pero uno de los síntomas verdaderos de que realmente, mi hermano, has iniciado ese proceso de conversión, es que tú no te puedes quedar con esa palabra maravillosa que escuchaste, no te puedes quedar que después de haber leído esta hermosura de lo que el Señor dice que pasa en la Santa Misa, termines de leerlo y lo guardes en un cajón. No, mi hermano, quieres compartirlo. Necesitas compartirlo. Que escuchaste una charla, que viste un video, un testimonio, necesitas compartir esa alegría y ese gozo. Si no lo haces, no has iniciado. Eres un turista espiritual, ¿sí? Estás ahí apagadito, ¿sí? Recibiendo, pero al mismo tiempo borrando, ¿sí? Recibes por un lado y borras por el otro. Entonces, en esto de entender que los que empezamos en estos procesos de conversión, pues nos volvemos personas incómodas, nos volvemos personas no muy agradables y se molestan, ¿no? No le digas a alguna persona que quieres, que vive en esa vida de turismo espiritual, que se acerque, que escuche la palabra, que venga a charlas, a retiros, a Santa Misa. Se enojan, mis hermanos, se enojan, pero en automático. ¿Por qué? Porque ellos están muy ubicados como turistas espirituales. De entrada, ni piensan que ellos necesiten ser salvados. ¿Por qué? Porque el turista espiritual también empieza a hacer sus propias reflexiones y dice cosas como, pues hay personas peores que yo, ¿sí? Entonces, y como hay personas peores que yo, bueno, pues Dios va a ser benévolo conmigo, y si existe el infierno, pues ahí se van a ir los que yo creo que son peores que yo. Mi hermano, cada quien, dice la palabra de Dios, vamos a tener nuestro juicio personal. Y en ese juicio personal vamos a dar cuentas hasta de las palabras inútiles que hemos dicho, ¿sí? Si somos personas que no tenemos fruto. ¿Sí? Por eso esa palabra de Gálatas, pues vas a cosechar lo que hayas sembrado, mi hermano, ¿sí? Si eres persona que no comparte. Bueno, yéndonos a esta experiencia familiar,
y que es importante que compartamos, te nace ese deseo de que tú estás conociendo, dicho de otra manera, no hay más que dos mundos. Existen dos mundos, mis hermanos, el mundo material y el mundo espiritual, ¿sí? Cuando tú te mueves en el mundo material, el mundo espiritual no te llama la atención. El mundo espiritual te molesta. El mundo espiritual porque te reprocha el tipo de vida que llevas. Y no te gusta ni que te digan, ni que te inviten, y mucho menos que te hagan observaciones o correcciones fraternas. Pero cuando ya, gracias a Dios, y en esto entran, ya hemos hablado también de esto y seguiremos hablando, en todo esto entra, gracias a Dios, el poder de la intercesión, de las personas que oran, que constantemente están orando, intercediendo por nosotros, ¿sí? El otro día leía un escrito, no me acuerdo de qué santo o santa, lo voy a buscar para compartírselos, que decía, no te canses, aquí lo tengo, ya lo encontré, perdón, dice Santa Mónica, no dejes de orar por tus hijos, aunque ellos hayan dejado de orar por sí mismos, no dejes de orar por tus hijos, aunque ellos hayan dejado de orar por sí mismos. Santa Mónica, que con sus oraciones, bueno, ¿qué le podemos decir de San Agustín, no? Bueno, llega un momento en mi etapa personal en la que empiezo a salirme de ese mundo material, empiezo a tener oídos, empiezo a tener ojos para darme cuenta que hay otro mundo, que sí realmente hay otra vida maravillosa y que pues yo no me puedo quedar con esos tesoros, porque gracias a Dios empiezo a leer muchos testimonios, empiezo a leer vida de santos, lo que la palabra de Dios nos dice, empiezo a tomar cursos bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de muchos años de haber vivido desgraciadamente a mi manera. Y yo, mis hermanos, no soy una persona que poco a poco me fui incorporando las cosas de Dios, ¿no? Yo necesité trancazos fuertes, ser sacudida con pruebas muy fuertes. Y es cuando empiezo a pensar, bueno, Dios mío, si existes, ¿qué onda con esto? ¿Para dónde vamos? ¿De qué se trata? Las enfermedades, de qué se tratan las muertes, y empecé a involucrarme. Por eso la palabra de Dios nos dice también a través del apóstol Santiago, búscalo, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y lo que estamos leyendo hoy también es, búscalo mientras lo puedas encontrar, porque va a llegar un momento en que ya el tiempo se te acabó, mi hermano. Bueno, pues llega ese momento en el que yo empiezo a conocer, a vivir, a compartir y a recibir a mi familia espiritual, la familia de mi comunidad, con la que empiezo a orar, con la que empiezo a compartir. Hemos compartido también que la palabra de Dios a través del apóstol Santiago nos dice, confiésense sus pecados unos a otros. Sí, también empezamos a compartir con esta familia espiritual que el Señor nos regala, como se dice, se ha ampliado mi familia, bendito sea Dios. Y yo doy gracias a Dios por toda esta familia maravillosa que tengo en muchísimos lugares, en muchísimas ciudades, inclusive en otros países. El Señor me ha regalado una familia enorme y doy gracias a Dios por ella. Entonces, pues mi deseo principal es empezar a compartir en mi familia de sangre estas bendiciones. Y bueno, yo quería en ese entonces, estoy hablando de muchos años atrás, probablemente cerca de 20 años, imagínense nada más,
bueno, en este apostolado tengo, para gloria de Dios, 24 años. Entonces fue más de 20 años. Que yo había escuchado este testimonio precisamente de la Santa Misa, de lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven. Dictado por el Señor y por la Santísima Virgen, a la mística boliviana Catalina Rivas. Me impactó muchísimo. Y en esas fechas más o menos se nos anuncia, nos informan. En ese momento ya me involucraron en el apostolado, bendito sea Dios, estoy dando mis pininos, tengo mi casita de oración, estoy involucrándome en esto de los ministerios. El primer ministerio en el que uno se involucra es en el de casitas de oración, invitar a más personas a que reciban al Señor en sus casas. A lo que voy es que pues mi principal objetivo era en esos momentos mi esposo, que en paz descanse. Yo tenía el convencimiento que cuando él escuchara ese testimonio, bueno, pues iba a ser igualmente impactado como yo, y iba a interesarse él también en dedicar más tiempo a las cosas de Dios. No era fácil, me daba cuenta, porque si bien él respetaba que yo había empezado años atrás a cambiar mi forma de vida y sobre todo mis prioridades en el tiempo diario, él todavía en la gran mayoría se mantenía al margen, así como respetando, bueno, tú haz lo que tú quieras, pero a mí no me involucres, ¿no? Entonces, pues empieza uno a pensar, ¿cómo le hago, cómo le digo, cómo lo convenzo? Entonces, se anunció que venía esta hermana boliviana a dar su testimonio. Iba a estar tengo muy presente, en una iglesia allá por Las Lomas. En ese entonces, pues yo ya estaba en María Visión como voluntaria. Y coinciden esas fechas que, bendito sea Dios, viene uno de mis hermanos, el más chico, aquí a la Ciudad de México, algo relacionado con lo que trabaja él, y se me ocurre decirle, oye, necesito de tu ayuda. Y él me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Fíjate que quiero que Ramiro, mi esposo, que en paz descanse, vaya a escuchar el testimonio de Catalina. Pero si yo se lo digo, pues se lo voy a decir así como lo pensé, pues me va a mandar por un tubo, ¿no? Y mi hermano me dice, ¿yo qué tengo que ver en esto? No, es que, bueno, aclaro que ellos dos se llevaban súper bien. Mi esposo le tenía mucho cariño a mi hermano, Tico. Y entonces le digo, mira, lo único que necesito es que coincide que es viernes, por lo general, los viernes él me invita a comer, yo salgo de aquí de María Visión, nos vemos en algún restaurante y comemos juntos. Entonces este viernes no va a ser la excepción, me va a invitar a comer, obviamente estás tú, nos vas a acompañar. Entonces yo lo que le voy a decir a él, que tú tienes interés en ir a escuchar ese testimonio, que si después de comer no nos pasamos a ese lugar para escuchar el testimonio, a esa parroquia. Y mi hermano se me queda viendo y me dice, ¿ay, a poco crees que por eso él va? Sí, mira, casi segura que él, por darte gusto, va a querer que vayamos. No tanto por él, sino por darte gusto a ti, él va a querer que vayamos. Así que nada más ayúdame en esto, yo le voy a decir que tú tienes interés en ir a escuchar este testimonio. Bueno, me dice, está bien. El caso es que efectivamente nos organizamos, viernes, me dice, ¿a dónde vamos a comer? Entonces yo le digo, oye, fíjate que pues ya ves que está mi hermano, ¿qué te parece si comemos aquí cerca de donde yo estoy? Porque él tiene muchísimo interés en escuchar el testimonio
de Catalina Rivas. Y me acuerdo que mi esposo me dice, así como, ¿y yo qué tengo que ver en eso? ¿No? Entonces le digo yo, no, pues es que si no tienes inconveniente después de comer, pues lo llevamos a que escuche el testimonio. No, empieza a decir, no, a mí no me metas en esas cosas, pero oye, es que él ya se va a regresar, es una oportunidad. Total, ¿qué te cuesta? Si vamos a comer a tal restaurante, va a quedar cerca de esta parroquia. Bueno, se hizo un poquito del rogar, pero al final dijo, bueno, ok, está bien. ¿Pero qué tanto dura eso? Y yo luego, no, pues cuando mucho durará 1 hora, cuando mucho, le dije yo. Ok, bueno, pues nos quedamos de ver en ese restaurante, empezamos a comer. Estábamos compartiendo los alimentos, cuando de repente se me ocurre, no sé cómo, no tengo la menor idea, se me ocurre hacer un comentario precisamente de este texto bíblico, ¿sí? ¿Por qué? No lo sé, solo Dios lo sabe, pero les dije yo, pues como dice la palabra de Dios, me acuerdo que les dije, la palabra de Dios dice en el Apocalipsis que a los tibios los vomita. Mis hermanos, en automático, tanto mi esposo como mi hermano se pusieron el chaleco. Y ponerse el chaleco es, obviamente se sintieron aludidos y se van enojando. Sí. Entonces yo recuerdo que mi esposa me dice, bueno, ¿y qué? ¿Por eso lo estás diciendo por mí o qué? Que, no, a mí no me traten de forzar a nada, yo en esas cosas, a mis tiempos, poco a poco, como yo crea que debe de ser, pero ¿y por qué dices eso? Y mi hermano también, oye, sí, Ramiro tiene razón, ¿qué? ¿A poco estás diciendo que nosotros Dios nos vomita? ¿Pero qué? Yo también voy a misa cuando me nace, o leo algo cuando me nace, y Santa Madre de Dios, enojadísimos los dos, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento dije yo, ¡ay, Santa Madre de Dios! Obviamente dije para mis adentros, ¿en qué estaba yo pensando cuando le salí con esto? Pero recuerdo muy claramente que la molestia principal era de mi esposo, y mi hermano pues también se subió al carro, ¿no?, de las inconformidades, y mi esposo, al estar molesto, me acuerdo que le habla al mesero, habíamos quedado terminando de comer, nos vamos para llegar a tiempo. El testimonio lo iba a dar alrededor de las 5 de la tarde, más o menos. Nos quedaba de ahí, hacíamos un trayecto como de unos 15, 20 minutos y estábamos en tiempo. Pero en eso mi esposo levanta la mano y pide un digestivo con todo el ánimo de decir, pues yo de aquí no me muevo, ¿sí? Y pide el digestivo y se echa 2 traguitos, en eso se levanta al baño. Y yo, aprovechando que él se levantó al baño, ahora sí que se los confieso, mis hermanos, ¡ay! Bueno, casi me tragaba mi hermano. Le digo yo, ¿qué te pasa? Si te estoy pidiendo ayuda para que él quiera ir a escuchar este testimonio y tú te pones de su parte. Entonces recuerdo que Tico, mi hermano, me dice, bueno, pero es que tú eres el colmo también. Empezaste a decir que nosotros nos vomita Dios y que si nosotros, ¿qué? No, esas cosas no me gustan. Dice, palabras más o menos de lo que me acuerdo después de tantos años. No, le digo, no te hagas el payaso. Así que a ver cómo le haces, pero ahorita que él regrese del baño, le vuelves a insistir que tiene mucho interés en ir a escuchar este testimonio. Y entonces mi hermano, así en regañadientas, dijo, bueno, ok. Pues ya regresan. Ramiro se sienta
Y entonces mi hermano le dice, oye Ramiro, ¿qué tal si pedimos la cuenta? Porque ya se nos está haciendo tarde. Y si tengo interés de escuchar este testimonio, y acuérdate que yo ya me voy. Y bueno, bendito sea Dios, a regañadientas, dijo, bueno, pidió la cuenta y bueno, ahí vamos. Me acuerdo, tengo muy presente que estaba en serio tan enojado que cuando llegamos, gracias a Dios, todavía no había empezado el testimonio de Catalina y nos sentamos en una banca. Me acuerdo, yo me senté en la orilla y mi hermano y mi esposo fue y se sentó al otro extremo, de enojado que estaba, ¿sí? Y en ese momentito salieron ella y Padre Renzo. El Padre Renzo nos inicia con una charla, un tipo presentación, hablando de su experiencia de él en estos casos, en este testimonio que ella iba a dar, y bueno. Y lo que se había anunciado, se había estado anunciando que ella iba a dar su testimonio, ¿sí? Y entonces, después de, no sé, el Padre Renzo hablaría unos 15 minutos y le pasa el micrófono a Catita, como ella, como él le dice. Y entonces ella se acomoda el micrófono, me acuerdo, algo así como, se acomoda el micrófono y le dice, bueno, ya vas a dar tu testimonio. Y ella le dice, pues padre, fíjese que no. Me van a disculpar o perdonar, no recuerdo qué frase usó ella, pero no voy a dar mi testimonio. En este momento voy a hablar de los tibios a los que el Señor vomita por su boca. Nos quedamos mudos. Me acuerdo que Tico, mi hermano, agacha la cabeza y voltea a ver a mi esposo como diciendo, ¿la estás oyendo? Sí. Díganme qué bendición. No. Dio una cátedra ella de esa situación de los que viven en la tibieza espiritual. Lo que recuerdo yo es que Ramiro, mi esposo, se levanta al término y no es usual, no era usual en él este tipo de actitudes, pero se acerca a ella y le da un abrazo, ¿sí? Y bueno, pues cuando íbamos saliendo, el impactadísimo también era Tico, mi hermano, que también a raíz de los dos, eso es lo que les quiero compartir, los dos salieron impactadísimos de lo que ella compartió, ¿sí? Fue una tarde-noche de mucha bendición. Entonces, pues hermanos, pidámosle al Señor la sabiduría, que nos la conceda para saber cómo tratar de compartir con nuestra familia de sangre estas bendiciones, estos testimonios, esto que el Señor derrama para su iglesia. No nos quedemos con ese tesoro escondido. Y que hay que recordar esos síntomas de una verdadera conversión. Es que no puedo, decía San Pedro cuando salió de la cárcel, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y si tú has iniciado un verdadero proceso de conversión, mis hermanos, lo primero que haces, lo primero que deseas, es que tu familia también lo inicie, tus amigos, tus compañeros de trabajo, y que podamos todos entender esa bendición
de lo que el Señor nos comparte, no solo a través de nuestra iglesia, a través de su palabra, a través de la vida de sus santos, de sus elegidos. Y hay que recordar, bendito sea Dios, ¿sí? Se sigue Él manifestando a buenos, a malos, a santos y a pecadores, ¿sí? Y seamos nosotros obedientes a lo que Él nos dice muy seriamente con su palabra, ¿sí? O estás conmigo, mi hermano, dice el Señor, o estás contra mí. Y estar contra Él es ser antitestimonio, ¿sí? Estar con Él es trabajar y ser parte de su ejército. Les vuelvo a repetir rapidísimo los teléfonos por si alguno de ustedes se quiere incorporar. En Monterrey, Nuevo León, 81 12 55 97 41. Guasave, Sinaloa, 687 110 60 63. En Rosario, Sinaloa, 694 110 74 18. Chihuahua, 614 247 5708. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 834 126 1863. Somos apostolado de la nueva evangelización, que era el llamado que hizo su santidad Juan Pablo II. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos unidos y buscando y incorporándose, mis hermanos, a las comunidades, que es la familia que Dios ha escogido para nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.